Padre, el exaltarte, cantando acerca de tu grandeza, Señor, nos hace ver el inmenso privilegio que tenemos como seres pecadores de venir delante de ti. Y ahora, al venir a tu palabra, Señor, yo te suplico que tú puedas obrar por medio de tu Espíritu, salvación, santificación, Señor, y aliento al corazón desalentado, Padre. Conscientes estamos de la necesidad de la obra de tu Espíritu para que esta palabra sea viva en cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos del conocimiento de Dios, nos podemos referir a dos cosas. Por un lado está el conocimiento infinito que tiene Dios. Él todo lo conoce, Él todo lo sabe, Él es todopoderoso. Pero por otra parte está el conocimiento que el creyente tiene acerca de Dios, de sus atributos, de su persona, de su accionar. Todo lo que comprende a Dios según lo revelado en su palabra. Para los fines de nuestra conferencia de hoy, de cada una de las exposiciones, nos vamos a estar refiriendo a la segunda parte. Cuando hablamos de conocimiento de Dios, aquí estamos hablando del conocimiento que tú y yo tenemos acerca de Dios. Si bien es cierto que la Biblia nos enseña que todos nosotros conocemos algo acerca de Dios, Romanos capítulo 1, versículo 21 dice que desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. También es cierto que hay un conocimiento especial y específico de Dios que solo los redimidos experimentamos. Dios, en su gracia y misericordia para con su pueblo, ha elegido revelarse a nosotros para que le adoremos como tal. Lo más importante en nosotros es lo primero que viene a nuestra mente cuando pensamos en la persona de Dios. Yo creo que partiendo de ahí, yo entiendo que el mayor problema que tiene la iglesia, tanto en sentido colectivo como en sentido individual, es el bajo conocimiento de Dios que tenemos. La diferencia abismal que hay del Dios que se predica en muchos púlpitos y el Dios que profesan muchos creyentes. La institución Barna, conjuntamente con la Universidad de Arizona, hace unos años, realizó una investigación para conocer las convicciones bíblicas o la vida espiritual que había en la población. En ese estudio, en primera instancia, la primera pregunta era si la persona se identificaba como cristiano, como creyente en Dios. Y el 69% dijo que sí. Algo que a primera vista suena, wow, sorpresivo por cómo uno ve la sociedad. 69% de la población en Estados Unidos y americana dice ser creyente. Pero a medida como el estudio va profundizando y las preguntas se van centrando más en lo que la Biblia refleja, que es ser cristiano, el estudio revela que solamente el 7% de ese 69% tiene convicciones bíblicas claras. 7% de ese 69%. La mayoría no creía que para conocer a Dios hay que venir a la palabra de Dios, no creía en la obra del Espíritu Santo. Muchos ni creían siquiera en Jesucristo. El estudio termina diciendo, y lo voy a citar, el ser creyente se ha convertido en algo así como un término genérico en lugar de un nombre que refleja un profundo conocimiento y compromiso de buscar apasionadamente ser como Cristo. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué el Dios que muchos dicen adorar se ve totalmente diferente al Dios que se revela en la palabra de Dios? Por lo que dijo un filósofo francés ateo de una manera cínica, Voltaire.
Él dijo, la Biblia nos dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y nosotros le hemos devuelto el favor. Le hemos hecho a Él a nuestra imagen y semejanza. En muchos círculos se ha creado, se ha formado un Dios con un enfoque antropocéntrico, centrado totalmente en el hombre. Y al parecer, a muchos no les importa. No les importa porque no ven a Dios como el bien mayor de ellos, sino que el yo se ha convertido en el bien mayor de ellos. El Señor nos enseñó a orar, que se haga la voluntad de Dios en los cielos, así también como en la tierra, o en la tierra también como en los cielos. Y lo que hemos hecho es que se haga mi voluntad, Señor. Usamos a Dios como un medio para un fin y no como el fin en sí mismo. Y eso es totalmente erróneo. Dios está llamado a ser nuestro bien mayor. Pero si yo no lo veo como el bien mayor, yo voy a querer modificarlo a mi gusto, a mi semejanza. Si yo te dijera a ti, como hacen en muchos programas de televisión, busca debajo de tu asiento y vas a tener un iPhone nuevo, el último iPhone, el iPhone 14, lo vas a tener y te lo tenemos como un regalo. Vas a estar contento y feliz. Y lo vas a abrir y vas a empezar a utilizarlo. No se te va a ocurrir abrirlo y empezar con un destornillador a cambiarlo. No. ¿Por qué? Porque sabes el valor de ese aparato. Cuando el creyente descubre el valor de Dios, entonces le ama con todo su ser, porque ve su insuficiencia en comparación con la grandeza de ese Dios que viene a adorar. En Filipenses capítulo 3 vemos el testimonio de un hombre cuyo bien mayor, sin duda alguna, es Dios. Pablo se encuentra preso en Filipo, está preso por predicar el evangelio. Él está preso en Roma por predicar el evangelio. Los hermanos de Filipo, que él tenía algunos 10 años que no veía, envían a Epafrodito a llevarle una ofrenda para ayudar a Pablo en su prisión. Pablo recibe un informe de parte de Epafrodito, de esa iglesia amada que él tiene tanto tiempo sin ver. Pero también Pablo le escribe a esta iglesia amada. Y cualquiera pensaría que Pablo, alguien que estaba preso por predicar el evangelio, que podía, aunque no sucedió así en este encarcelamiento, ser muerto por causa de predicar el evangelio, que Pablo estuviese con la cabeza caída, estuviera triste, estuviera dudoso, estuviera frustrado. Pero él escribe tal vez las letras que tenemos en la Biblia que demuestran mayor gozo y contentamiento en el Señor por el cual él estaba preso. Y cuando llega a Filipenses capítulo 3, él viene a dar su testimonio. Es como, yo estoy preso por el evangelio, yo estoy preso por Cristo, pero Cristo es mi bien mayor, no me importa. Todo lo que me pase, si obra para la gloria de Dios, alabado sea el Señor. Y en ese testimonio que Pablo nos da aquí en Filipenses capítulo 3, él nos responde o nos muestra algunas cosas sobre el conocimiento o la importancia del conocimiento de Dios. El valor incomparable de Dios. Así que, más que exponer Filipenses del capítulo 3, del 1 al 11, yo quisiera ver algunas cosas que se deducen de esa frase que Pablo utiliza varias veces en este versículo acerca del valor incomparable de conocer a Cristo. Lo primero que él responde es, o nos lleva a ver, es que hay cosas que obstaculizan que podamos conocer a Dios genuinamente. Hay cosas que obstaculizan que podamos conocer a Dios genuinamente. Hay amenazas que buscan obstruir que yo vea el valor supremo
de conocer a Dios. La primera de esas amenazas son los falsos maestros o la falsa enseñanza. Así como Dios busca, activa intencionalmente que le conozcamos y se ha revelado por medio de su palabra a nosotros, el enemigo Satanás busca evitar que conozcamos a Dios. Porque un Dios conocido, como dije anteriormente, no puede ser adorado ni confiado, ni amado genuinamente. Y la manera que Satanás lo hace es muy diferente a como muchas veces pensamos. A veces pensamos que Satanás vendrá a mí como un monstruo y me hablará totalmente contrario a todo lo que dice la palabra de Dios. Pero Él actúa astutamente vestido como ángel de luz y viene con astucia mezclando la verdad con la mentira, como lo hizo con Eva en el Edén. En Filipo había un grupo de hombres que hacían esto, los judaizantes. Se habían infiltrado en la iglesia en Filipo y estaban tratando de llevar a los filipenses fuera del conocimiento genuino que habían aprendido de Pablo. Ellos mezclaban las obras con la palabra de Dios. Sí, tú puedes seguir a Cristo, pero aparte de eso necesitas otra cosa. Necesitas las obras. Necesitas obrar. Tu relación con Dios no se puede basar solamente en Jesucristo. Un gran error en el que solemos caer es pensar que todo aquel que dice predicar la palabra es endosado por Dios y predica la palabra de Dios. Estos hombres se infiltraron de manera astuta, queriendo llevar de la verdad a los filipenses, y Pablo les escribe aquí en el versículo 3, haciéndoles ver eso. No todo el que predica la palabra de Dios, no todo el que predica es endosado por Dios. A quien tú estás escuchando predicar la palabra de Dios es muy importante, porque te puede guiar más a Dios o te puede alejar más de Dios. Tenemos vastos ejemplos en toda la escritura de esa realidad, como muchos hombres diciendo llevar palabra de Dios hicieron totalmente lo contrario. Tal vez un ejemplo que podamos ver está en Primera de Reyes capítulo 22, y te pido que vayas allá. Primera de Reyes capítulo 22, donde tenemos desde el versículo 1 a dos reyes diferentes del pueblo de Dios, el reino del norte, el reino del sur, que se reúnen. Nos dice el versículo 3 que el rey de Israel dice a sus siervos que él quiere invadir Ramot de Galat, una ciudad que les pertenece, que querían quitar del rey de Aram. El versículo 4 ahí de Primera de Reyes capítulo 22 nos dice que le preguntó el rey de Israel al rey de Judá, Josafat, que si él quisiera acompañarle para invadir esa ciudad que necesitaban tomar. El rey de Judá, Josafat, le dice que sí, yo soy como tú, mi pueblo es como tu pueblo, yo te voy a apoyar, cuenta conmigo. Ahora, ahí el rey de Israel le dice en el versículo 5, te ruego que consultes primero la palabra del Señor. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, unos 400 hombres, y les pregunta qué debía hacer. 400 profetas que no eran de pueblos paganos, eran 400 profetas que pertenecían, que estaban dentro del pueblo de Dios, que debían llevar palabra de Dios. Ellos responden que sí, le dan su aprobación, pero es muy interesante lo que Josafat dice en el versículo 7. Él dice, tiene 400 profetas delante de él, y él pregunta, ¿no queda aún aquí algún profeta del Señor para que lo consultemos?
Entonces el rey de Israel le dijo a Josafat: todavía queda un hombre por medio de quien podemos consultar al Señor, pero lo aborrezco porque no profetiza lo bueno en cuanto a mí. O sea, se están dando cuenta, hay 400 profetas que son reconocidos dentro del pueblo de Dios, los llaman para consultar, pedir la voluntad del Señor, pero ellos mismos reconocen que estos hombres no estaban llevando palabra del Señor. Y sí reconocen que hay uno, que queda un profeta que sí da la palabra del Señor, pero no lo quieren consultar. ¿Por qué? Porque no les gusta al rey actuando como un niño. Dice, porque no me gusta lo que me dice. Y efectivamente, luego lo llaman a Micaías. Lo llaman sabiendo que él no era un hombre que se comprometía con los hombres, sino que estaba comprometido con Dios y daba el mensaje de Dios, no importando lo que costaba. Esa es una realidad que vivimos. No solamente se ve aquí, se ve en nuestros días, hombres que se levantan diciendo que están trayendo palabra de Dios. Hombres que muchas veces por su carácter que contradice la palabra de Dios, sabemos que nos están llevando por camino erróneo, pero lo seguimos. ¿Por qué? Porque nos dicen lo dulce a nuestros oídos. Y muchas veces el carisma de ese hombre es más perseguido que la voluntad del Señor. No todo el que dice predicar la palabra de Dios está endosado por Dios ni predica la palabra de Dios. Pablo se lo advirtió a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros, a quien escuchas importa. Por eso debes analizar a quien estás escuchando y debes analizar lo que estás escuchando. O sea que lo primero que podemos sacar de lo que Pablo está diciendo, volviendo a Filipenses capítulo 3, es que un falso maestro, una falsa enseñanza me puede desviar, me puede llevar a un conocimiento no genuino del Señor. Lo otro, Pablo va a confrontar a estos judaizantes que enseñaban algo totalmente contrario al evangelio que los filipenses habían enseñado. Y en su explicación de lo que está dando, uno puede ver que otra cosa que obstaculiza tu conocimiento de Dios es la falsa seguridad en ti mismo. La falsa seguridad en ti mismo. Pablo por mucho tiempo basó su relación con Dios en sus obras. Y él sabía el fatídico estado a lo que llevaba eso. En estos primeros versículos, volviendo aquí a Filipenses capítulo 3, Pablo continúa guiando a los filipenses hacia un conocimiento genuino de Dios. Él dice en el versículo 3, porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en espíritu, en el Espíritu de Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo confianza en la carne. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Él dice, si yo quiero irme por el estándar que tienen los judaizantes, yo pudiera hacerlo. Y entonces empieza a explicar una serie de méritos en los que él, antes de Cristo, se valía en su relación con Dios. Méritos algunos adquiridos de la familia, o méritos heredados de la familia de la cual él venía, del linaje de Israel, circuncidado al 8º día, un hebreo de hebreos. Pablo era alguien con un estatus glorioso para los ojos de los hombres. Un estatus exaltado que le producía antes de Cristo mucho orgullo a él. Y no solamente esos méritos, sino también los que él había adquirido en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, fariseo,
Él pertenecía a uno de los grupos más estrictos que había en esa época. Celoso, él perseguía a todo aquel que contradecía el judaísmo. Así fue que Jesucristo lo encontró en el libro de Hechos cuando él iba buscando creyentes. Irreprensible, dice, en cuanto a la justicia, que es de la ley, es decir, la obediencia externa. Todo eso que Pablo está listando aquí antes de Cristo, él lo veía como la base para conocer y sentir aprobación de Dios. Pero le pasó todo lo contrario. Valerse en sus méritos lo alejó cada vez más del Dios al cual él decía adorar. Y eso mismo nos pasa hoy. Podemos traer ese mismo listado de méritos en los cuales muchas veces basamos nuestra relación con Dios, nuestro conocimiento de Dios. Méritos heredados: yo nací en una familia cristiana, mi papá fue cristiano, mi abuelo fue cristiano, mi tatarabuelo fue cristiano. Méritos adquiridos: yo pertenezco a tal iglesia, yo escucho tantos sermones de tal pastor, yo no fumo, yo no bebo, yo no voy a fiestas, yo me bauticé. Y basamos nuestra relación con Dios en eso, en ese obrar. ¿Por qué? Preferimos basarlo en lo que hacemos, porque eso nos hace sentir que estamos en control. Y eso, en cierta manera, apacigua nuestra conciencia, porque entendemos que estamos actuando de una manera moralmente correcta. Yo recuerdo una vez que me senté a hablar con un joven. En la conversación al inicio, el joven me decía todo lo que él estaba haciendo para Dios, cómo él servía en su iglesia, todo lo que él hacía. Ahora, en medio de la conversación, el joven empieza a confesarme un patrón de conducta, de pecado, de inmoralidad, muy serio. Y en la conversación yo le digo al joven: mira, yo creo que hay dos cosas que tú urgentemente necesitas hacer. Una es, tú necesitas parar de servir. Tu condición espiritual ahora mismo no está para estar sirviendo. Y necesitas de una vez ir y confesar esto a tus líderes, a tus pastores. Él me decía: bueno, pastor, mira, yo no tengo problema con tal vez sentarme con alguno de mis líderes, pero dejar de servir. Pero es que si yo dejo de hacer todo eso, ¿y qué yo voy a hacer en la iglesia? Como que me desconecto. Y efectivamente, salió de la reunión, me dijo que habló con sus pastores, los pastores lo cesaron, le dijeron: tú necesitas un proceso de consejería, necesitas trabajar en tu condición espiritual. Pasó 1 o 2 meses, el joven se fue de su iglesia y buscó otra iglesia donde lo permitían servir. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque el servir nos lleva muchas veces, el hacer sin ser nos lleva muchas veces a sentir que tenemos el control y calma nuestra conciencia. En muchas ocasiones, el obrar es el mayor obstáculo que tenemos en profundizar en nuestro conocimiento de Dios. No es extraño lo que Jesús dice en Mateo capítulo 7, en aquel día, en el día de Cristo, en el día del juicio, muchos me dirán: en tu nombre hicimos, en tu nombre hicimos, en tu nombre hicimos, y les diré: apartaos de mí, nunca os conocí. No fue que hicieron cosas malas, hicieron muchas cosas supuestamente en el nombre de Dios, pero Dios no les conocía. Yo necesito conocer a Dios para poder servir a Dios. Lo que yo hago para Dios debe ser una respuesta de lo que Dios ya ha obrado en mí. ¿En qué se basa, creyente, tu servir al Señor? ¿Estás demostrando en público lo que estás haciendo en privado? ¿Estás demostrando aquello
que estás cultivando por medio de la oración, de la palabra de Dios, del estudio de la palabra de Dios? ¿Qué te dirá el Señor a ti cuando te vea? A ti que tal vez tienes 5, 10, 15, 20 años sirviendo en una iglesia. ¿Te abrirá los brazos y te dirá, ven siervo fiel? ¿O te dirá, apartaos de mí, nunca os conocí? ¿Cómo puedo yo llegar a un conocimiento genuino de Dios? Pablo empieza aquí a describirlo con su propio testimonio. Él empieza a describir lo que nos da acceso a Dios. En el versículo 7 de Filipenses 3, él dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. ¿Qué es aquello que le dio a Pablo esa entrada, esa pasión de él decir, yo considero todo como basura por conocer a Cristo? La fe personal en Cristo Jesús. Pablo, cuando habla de conocimiento, que lo repite varias veces ahí, utiliza la palabra griega gnosis, que habla de un conocimiento que no es un conocimiento solo académico o solo de mente, sino es un conocimiento que produce un accionar. El conocimiento de Dios viene a través del conocimiento de Cristo. Fuera de Cristo, yo tengo un velo que impide que yo pueda conocer a Dios genuinamente. La mayor consecuencia que el pecado trajo no fue el infierno, sino que fue la separación total de Dios. El pecado causó una separación y me condena a estar alejado de Dios eternamente, sin posibilidad por mí mismo de acercarme a Dios. Por lo tanto, la mayor obra que yo necesito es la mayor obra que Cristo hizo en la cruz, quitar ese velo y acercarnos a Dios. Pablo conocía acerca de Dios, pero no fue hasta que conoció a Cristo en el camino a Damasco que conoció genuina y personalmente a Dios. Cristo era la única visión que él necesitaba. Cristo es la única visión que tú y yo necesitamos. Mira cómo lo explica el apóstol Juan en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículo 20. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cuando se habla de la vida eterna, cuando se habla de la salvación, tú y yo solemos pensar principalmente en que no tendremos que ir al infierno y que estaremos en el cielo. Y que la vida eterna se trata de estar sin problemas, de estar sin pecado, de estar en las calles de oro y en el mar de cristal. Y todo eso es real, eso es una realidad. Pero para mí eso es secundario con la primera cosa de que se trata la vida eterna. La vida eterna se trata de estar con Dios, de conocer a Dios, de por la eternidad deleitarme en Dios. Un cielo sin Dios no es cielo. Y muchos de nosotros, como no conocemos lo suficiente a Dios, anhelamos lo secundario del cielo y no lo primario, que es Dios. Mira cómo el Señor Jesús lo dice en el Evangelio según Juan, en el capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna. Oye, ¿cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
El conocimiento de Dios, del conocimiento perfecto de Dios se trata la vida eterna, porque la vida eterna se trata de eso, de estar con Él, de adorarle a Él. Y ese conocimiento, por lo tanto, no es uno, como dije, académico solamente, sino que es uno personal y transformador. Cuando Pablo le dice a los filipenses, renuncio a todo por el conocimiento inigualable de Cristo Jesús, mi Señor, Él no está hablando de algunos hechos, sino de una experiencia trascendente que no solamente había cambiado su comportamiento, había cambiado todo su corazón, lo había hecho una nueva persona. Mira cómo Él dice ahí en Filipenses 3, versículo 9, Él quiere ser hallado en Él. O sea que ese vínculo de conocer a Cristo es tan profundo que Pablo dice, ya yo no soy yo, ya yo soy Cristo. He sido cambiado por completo, ya no es mi vida, mi vivir es Cristo, ya no es mi justicia o rectitud, es la de Cristo. Eso es conocer a Cristo. A Pablo le gusta ese concepto, como le dijo a los Gálatas en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. El gran problema es que solemos pensar que ser creyente es vivir mi vida y entonces añadir a Cristo. No, es que ya yo dejo de vivir y ahora vive Cristo. Ahora la vida que vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios. Por eso es una contradicción total que alguien diga conocer a Dios, pero que viva de una manera que no glorifique a Dios. El conocimiento de Dios es personal y es transformador. Mira la oración de Pablo por los colosenses, en Colosenses capítulo 1, desde el versículo 9 y versículo 10. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden, oye, ¿para qué? Para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esa misma oración de Pablo es mi oración para ti hoy. Que a medida como vienes a la palabra de Dios, te puedas quitar de la ecuación y te puedas sumergir en conocer lo que la palabra misma nos revela acerca de Dios. Y que deleitándote en nuestro Señor y Creador, tú puedas ver tu condición espiritual caída y tu necesidad de continuamente arroparte con la persona de Cristo. Que el mundo, que las cosas del mundo no arropen tu mente y te lleven a buscar un bien mayor que no sea Dios, porque no lo hay. La Biblia nos dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Por lo tanto, fuera de Él no puedes encontrar plenitud alguna. Deleítate en conocer a Cristo y ser transformado por Él.